El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, fue condenado en un juicio en primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Por eso quiero saludar hoy, a esta hora, a José Luis Tamayo Rodríguez, abogado penalista, especialista en pruebas electrónicas, evidencias digitales y análisis jurídico de pericias informáticas. Doctor, está en pantalla. Bienvenido. Buena tarde. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la oportunidad, Carlos Eduardo, de poder compartir estos minutos para aclarar un poco desde el punto de vista técnico-jurídico las implicaciones que trae las evidencias digitales en juicio, que fueron la base fundamental de la condena del expresidente Uribe Vélez. Así es, doctor. Por eso lo invitamos el día de hoy, porque usted ha hecho algunos comentarios en redes sociales precisamente sobre el caso del expresidente Uribe. Quiero que hablemos de las interceptaciones telefónicas, las grabaciones que se admitieron como pruebas y que fueron consideradas válidas en el juicio contra el expresidente colombiano. Se incluyen llamadas interceptadas entre Uribe y su abogado Diego Cadena, originalmente autorizadas por la justicia contra un tercero, pero que accidentalmente captaron esas conversaciones entre el expresidente Uribe y uno de sus abogados. La técnica forense, doctor, utilizada para obtener esas pruebas, ¿es confiable? ¿Cuál es su opinión? No, piénsenos si precisamente no es confiable las grabaciones que se obtuvieron. Voy a hacer rápidamente un contexto para que estemos claros. La evidencia digital requiere de unos principios básicos que están fundamentados en normas internacionales aceptadas por todos los países, casi todos los países del mundo, que son las normas ISO/IEC 27037 de 2012 y 27042 del año 2015. Esas normas son las que sirven de base para desarrollar, en el caso de Colombia, por ejemplo, la denominada cartilla digital. Y hace poco, en marzo del 2025, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó una decisión que es la sentencia SP 248 del 12 de febrero, que he analizado profundamente desde el momento en el cual fue emitida, y donde precisamente ahí establece el tribunal colegiado, la Corte Suprema, cuáles son los principios básicos que debe tener toda evidencia digital. Los voy a enumerar y después lo explico muy rápidamente. En primer lugar, confiabilidad. Debe haber confiabilidad desde la fuente en la cual se obtuvo la información. Después tiene que haber integralidad o integridad. Garantizar que la evidencia no sea alterada, sino que sea íntegra. Después tenemos como tercer requisito la accesibilidad, de que cualquier persona posteriormente con conocimientos técnicos pueda acceder a las evidencias. Después tenemos lo que se llama la repetibilidad y la auditabilidad. Yo le puedo decir, mire, con propiedad, con toda la experiencia que ya tengo desde que escribí mi libro, mi primer libro, Intervenciones Telefónicas y Grabaciones Ilícitas en Venezuela, en 1999, en el 2018 la intervención de las comunicaciones privadas en México, donde estoy actualmente residenciado, y desde el año 2020 me he dedicado exclusivamente al análisis de las pericias informáticas y de lo que deben contener para que sean válidas. Pues bien, en este caso hay una cosa que llama muchísimo la atención, es que no se tomó en cuenta la fuente original de las grabaciones, tanto las de los relojes espías como del sistema de interceptación de las comunicaciones que utiliza la Fiscalía a través de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que sucede? Y ahí es donde quiero centrarme. De acuerdo a estos principios que inclusive los recoge esta sentencia y los analiza, para que una evidencia digital sea confiable, en primer lugar tiene que tener una imagen forense digital. Lo dicen las normas internacionales, las normas nacionales, y por primera vez una jurisprudencia latinoamericana se refiere a estos principios. Y por eso es que es bueno leer esa sentencia. Entonces, esa sentencia habla de lo que se llama la imagen forense digital. Eso quiere decir que cualquier evidencia original tiene que ser, para poder ser peritada, para poder ser confiable, se tiene que extraer de la fuente original la evidencia que está contenida en el dispositivo. Y esa fuente original hay que precisamente calcular un código hash, que es un código de identificación de las evidencias digitales, y ese código hash debe coincidir
con el de la imagen forense que se va a analizar. Es decir, para que estén claros la audiencia y entiendan un poco, se clona la información original a través de una imagen forense y los códigos hash de ambas evidencias deben coincidir. Repito que son principios básicos, ABC de cualquier evidencia digital, que la fuente original tenga su código hash y que la fuente clonada también tenga su código hash. ¿Qué sucedió aquí? Ahora sí vamos a entrar, Carlos Eduardo, en el tema que nos ocupa. Los sistemas de interceptación telefónica tienen unos sistemas especiales. Yo no voy a, entre paréntesis, no voy a ahondar en el tema de la privacidad, si se violó o no la privacidad. Yo lo que voy a abordar aquí son aspectos meramente técnicos. Porque ¿qué sucede? Se le está dando valor probatorio a unas evidencias que no lo tienen. En primer lugar, me refiero al sistema de grabación autorizado por la Suprema Corte, por el Tribunal Supremo de Colombia, la Corte Suprema, y todas estas normas que le estoy citando. ¿Qué sucede, Carlos Eduardo? Resulta que las grabaciones originales del sistema de interceptación no constan en el expediente. Lo que constan son unas copias que fueron llevadas a CDs, claro, a DVDs, y que sin haberse certificado el origen, la fuente primaria. La fuente primaria es la que generó el sistema de grabación cuando se interceptó las comunicaciones. O al menos, y perdone que lo interrumpa, doctor, la defensa debió tener acceso a esa fuente originaria, como dice usted, para poder verificar. Creo que eso no se dio en el caso del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. No, no, de ninguna manera. Yo ahorita me voy a referir al tema del reloj espía porque también eso es sumamente importante. Eso es lo que quiero decir, que la fuente original de la grabación está en el sistema que se utilizó para interceptar la comunicación. Yo no he visto los informes forenses, pero esos informes forenses, esas pericias, pero aparentemente por experiencia de tantas sentencias y pericias latinoamericanas que me ha tocado analizar, generalmente se obvia de una manera insólita. Porque en los sistemas de interceptación solamente se extraen las grabaciones, pero esa extracción de las grabaciones originales que fueron pasadas a DVDs deberían tener su código hash de la imagen forense y del sistema. Eso aparentemente no se hizo en el caso de las interceptaciones. En el caso de los relojes espía es peor, porque se hicieron unas grabaciones con unos relojes espía en el año 2018 y una persona sin ningún conocimiento técnico fue la que extrajo esas grabaciones y fueron entregadas a la Corte Suprema en febrero y marzo del año, o marzo y abril del 2018. Pero ¿qué sucede? Era obligación de la Fiscalía hacer una auditoría a ese reloj, porque la fuente original de la grabación está en el reloj espía. ¿Qué es lo que entregó la señora Deyanira en el momento en el cual entregó esas grabaciones a la Corte? Entregó unas copias que fueron hechas por ella misma del dispositivo original, sin ser perito, y las colocó en una USB que entregó. Y los peritajes se hicieron sobre la fuente secundaria, no sobre la fuente primaria. ¿Cuál es la fuente primaria? El reloj. Hay algo que sorprende muchísimo, que la defensa ciertamente hizo unos cuestionamientos serios a las grabaciones, pero resulta que la defensa... Es decir, esas grabaciones pudieron ser modificadas una vez que fueron extraídas de la fuente original, que era el reloj. Por supuesto, Carlos Eduardo, porque la posibilidad de modificación de las evidencias digitales, por eso hay que cumplir los principios básicos que estoy mencionando, son infinitas. Entonces, ¿qué sucede? En el caso del reloj espía, ¿qué confiabilidad puede tener una copia realizada por una no perito y que la fuente original jamás fue analizada por la Fiscalía? Era obligación de la Fiscalía en su momento, yo no sé cómo funciona internamente la cuestión de las interceptaciones, pero si hay unas grabaciones que llegan sin cadena de custodia, eso yo no voy a discutirlo, ciertamente se pueden presentar elementos sin cadena de custodia, pero como lo dice el artículo 277 del Código de Procedimiento Penal colombiano, las pruebas no sometidas a cadena de custodia estará a cargo de la parte que los presenta. ¿Quién presenta las pruebas en un juicio penal? El fiscal del Ministerio Público en representación de las víctimas. ¿Cómo es posible que la Fiscalía del Ministerio Público
En el momento en el cual la señora Deyanira llevó los relojes, ni siquiera los relojes espías, fue las grabaciones. Y después esas grabaciones permanecieron 5 años en su poder, o nadie sabe en poder de quién. Y las entregan en el año 2023. Por lo menos ahí la Fiscalía en el 2023 tenía la obligación de conocer estos principios que lamentablemente generalmente no se conocen, la obligación entonces de ordenar una experticia informática para extraer de ese reloj la información original y compararla con la que hizo la señora Deyanira. Doctor Tamayo, ya la defensa, y aquí le voy a pedir un comentario ya como penalista porque sé que conoce muy bien la materia usted, por supuesto. La defensa del expresidente Uribe ya anunció una apelación. ¿Por dónde debe ir esa apelación en ese aspecto técnico del que usted nos está hablando el día de hoy? La invalidez aparente de las pruebas presentadas en contra del expresidente Uribe. No, por supuesto que ellos tienen que centrar dentro de los argumentos de apelación, porque en las apelaciones están los argumentos jurídicos propiamente y estos técnicos. Hay que centrar en la invalidez absoluta de las evidencias de las grabaciones interceptadas y de las grabaciones de los relojes espías, simple y llanamente porque no hay manera de acreditar que esas grabaciones vienen de la fuente original. Y eso está en contra de las normativas nacionales e internacionales. En la sentencia que les estoy comentando, esa SP 248, los jueces hablan precisamente de la necesidad de la imagen forense, los jueces de la Corte Suprema hablan de necesidad de los códigos hash, los jueces hablan de la necesidad de que se pueda acceder en todo momento a esa fuente original. Cuando se le entregó la defensa del expresidente Uribe, la fuente original no servía. Pero lo más insólito, que entonces se ordenó ellos hicieron la defensa, hizo una experticia, el perito Sarmiento. Pero aquí lo más insólito, que a quien le correspondía demostrar la autenticidad de las grabaciones del reloj espía no era la defensa de Uribe, era la fiscalía, porque la fiscalía es la representante de la prueba. Pero lo insólito fue que entonces la juez de primera instancia comentó insólitamente que la experticia que hicieron los expertos de la defensa no lograron desvirtuar la autenticidad de la grabación, al contrario de lo que hizo la Fiscalía, que sí logró probar la autenticidad con el testimonio de 3 testigos, Monsalve y 2 personas más interesados en la resulta del juicio. Eso implica tan simple como que se invirtió la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque la juez exigió algo que para la defensa era imposible, porque no hubo acceso a la fuente original, porque el reloj estaba inservible. Lo que se pudo lograr ahí, la defensa fue mucho, de verdad que era, con toda esta situación que se presentó, era, desde el punto de vista técnico, jurídico, darle validez a unas grabaciones en esas condiciones subvierte definitivamente el orden procesal y el debido proceso probatorio. Por ahora, doctor Tamayo, lo vamos a dejar hasta acá. Ese es José Luis Tamayo Rodríguez, abogado penalista, especialista en pruebas electrónicas, evidencias digitales y análisis jurídico de pericias informáticas. Como siempre, un gusto conversar con usted. Será hasta la próxima. Buena tarde. Carlos Eduardo, dame un minutico. Quiero decirle que en mis redes sociales, @José Luis Tamayo Rodríguez en Instagram, yo he venido siguiendo muy de cerca el caso del presidente Uribe Vélez, y precisamente ahí yo hice un análisis completo jurídico de la sentencia SP 248, que está a la disposición de todas las personas que puedan comentar 248 y pueden constatar por sí mismos, sobre todo los colegas que no están muy allegados a este tema de las evidencias digitales, que de acuerdo a la propia jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, esas pruebas no pueden tener ninguna validez de ninguna naturaleza. Gracias, doctor. Será hasta la próxima. Buena tarde. Gracias a ustedes. Gracias.